Hola, hola, bienvenidos a RC Talks, un espacio donde hablamos de finanzas, de impuestos y todo lo que se necesita para emprender en los Estados Unidos. Y nos encontramos con Hola, hola, Isabel. yo soy Isabel y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear empresa en Estados Unidos. Y bueno, también aprovechemos primero para hablar sobre la temporada de impuestos. ¿Cómo estuvo, Isa? ¿Cómo te pareció? ¿Qué encontraste? ¿Algo nuevo, picante en esta situación de lo que nos acontece para este principio de año? Primeramente, lo que vimos mucho en esta temporada es que muchas personas registraron su corporación durante el año y cuando llegaron a hacer los impuestos no tenían conocimiento de la clasificación de su compañía. No sabían si era una 1120, una 1120S, una 1065. Simplemente contaron con registrarla con el Estado y tal vez obtener el EIN, pero en la parte de la clasificación no sabían cuál era o cuál es la que más les conviene. Entonces eso también hizo que se atrasaran mucho con las fechas límites de presentación para los taxes de negocio. También observé que muchas personas o muchos dueños de negocio no sabían que era un operational agreement y que conlleva como la estructura de su misma empresa en la parte legal como tal. Sí. También muchos de los que vimos es que a raíz de que no tenían clara la clasificación de la empresa, pues no cumplieron con muchos requisitos que están mandatorios por el IRS, como es el tener un pago por payroll o una compensación razonable en el caso de los que son 1065. Entonces fallaron durante el año en cumplir con esta ley. O como las 1120S o Small Corporation, que tampoco cumplieron con ese requisito y que al final del año, bueno, pudimos resolver en algunos casos de una manera que realmente no es que no se deba hacer, sino que por culpa del desconocimiento que no se obtuvo cuando se abrió la empresa, mucha gente pudo haber cometido pues errores, pero que al final, bueno, supimos resolver en algunos casos, pero sí también recomendable que cada una de las personas se ponga en contacto con su preparador de impuestos, RC Tax Service, para que verifique cuál es la clasificación de su empresa, cómo es que estuvo estructurada, para que al final del año pues no se vean esos afanes de correr y tratar de hacer las cosas bien a último minuto. Correcto. También con relación al Operational Agreement, muchas personas lo dejan a un lado y desafortunadamente tuve una experiencia con un cliente que todo empezó súper bien y bueno, ya en el transcurso de las operaciones de la empresa, pues ya las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban y como el Operational Agreement no estaba muy claro, pues técnicamente se perdió bastante dinero con eso. Yo también he tenido varias experiencias en años pasados. Este año, gracias a Dios, no me tocó una, pero que sí, que se unen muchos empresarios, hasta en las mejores familias. Se ven como esos choques que de pronto se puedan presentar porque uno fue inversionista, el otro es el del labor, y que no estaba muy claro en el Operational Agreement, que no solamente un Operational Agreement es de porcentajes, sino también de funciones y responsabilidades que mucha gente no sabe y que al final, en tal caso o en un problema como tal, ese es el documento que puede sustentarse, que puede llevarse a cabo para poder, bueno, arreglar el problema, solucionarlo o darle fin a esa discusión, por decirlo así. Claro, resolver la parte legal. Resolver la parte legal y bueno, aclarando que no somos abogados, que este documento pues propiamente lo debe hacer un abogado porque necesita tener una representación de una firma legal. Que tenga una estructura. Exacto. Otra cosa es que también vi que hay muchos emprendedores nuevos. Eso sí. Me alegró mucho, mucha gente, muchos ya dueños de negocio, cumplen con el cuadrante del flujo del dinero, ya pasaron de ser empleados a ser trabajadores independientes, a ser ya dueños, y este año vi mucho también inversionista. Eso es muy chévere, ver que la gente vaya creciendo poco a poco
organizadamente, muchos de ellos. Otros les toca empezar a estructurar, a verificar contabilidad, que también eso vi esta temporada, y es que no mucha gente lleva su contabilidad. O sea, no la lleva un profesional. Ya hay gente que está haciendo más de los $250,000 y realmente no tiene claro qué es una contabilidad y cómo manejar su empresa financieramente. No lo saben, entonces eso también lo vi, que es preocupante, aunque me alegra que hayan pasado a tener unos números tan bajitos a unos números tan grandes, ya pasando a otros niveles, al millón y todo eso, pero también me preocupa que no tengan una contabilidad. Sí, y eso se da a raíz de la misma cultura que se tiene acá en Estados Unidos, porque es que es muy fácil acá registrar un negocio, es muy fácil acá empezar una empresa. Entonces, a veces se salen del estereotipo que se tiene en nuestros países, por lo menos en Colombia, para el registro de una empresa. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, tienes que estar haciendo la facturación electrónica, tener las facturas registradas, y son una serie de documentos legales que te exigen para poder empezar una empresa, que si no tienes con todo eso no puedes empezar. Mientras que acá el registro de una empresa es por internet y técnicamente cualquiera lo pudiera hacer. Entonces ahí es donde fallamos, porque vemos esa facilidad, vemos que alguien más nos está cobrando por algo que yo puedo hacer, y entonces ahí es cuando fallamos en cumplir con las otras cosas. La contabilidad no es una obligación técnicamente, pero para niveles fiscales es nuestro único soporte, entonces es la manera de hacerlo. Es el único soporte que a la hora de una auditoría es la que le va a sustentar al auditor del IRS las transacciones, por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello. Si no tenemos eso en orden, pues fácilmente va a entrar en deudas grandes con el IRS, que bueno, es importante estar súper bien con ellos, porque de eso también depende nuestra vida financiera como tal. Totalmente. Y también, tú sabes que vi en esta temporada de impuestos que hubo un tema en discordia y es acerca de lo de inmigración, de lo que estaba pasando con inmigración. Vi mucha gente, hasta en las mismas redes sociales, que decía como: no voy a hacer impuestos porque no quiero pagarle al IRS, porque no se sabe ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo si me echan o me quedo? Entonces aquí, como estamos en reflexión, la semana pasada fue Semana Santa, me vi una película de Jesús, y le preguntaban a Jesús como: ¿es bueno pagar impuestos? Y Jesús le respondió como que dame la moneda. Entonces la moneda decía como que César, bueno, que es el faraón, el presidente de esa época, y decía como que del César lo que es del César, ¿no? Y ahorita pues lo traigo ahorita aquí, y es porque es verdad, o sea, tú viviste en este país, te abrieron las puertas, trabajaste, pudiste hacer dinero, pudiste hacer muchas cosas, irte de vacaciones, irte al parque de Disney, cumplir unos sueños que tenías quizás desde otro país. Entonces, pues sería chévere que las personas y la mentalidad de las personas no fuera de que solo dame y yo. Entonces eso no está bueno, porque utilizamos las carreteras, utilizamos todo, o sea, todo lo que utilizamos en las vías y todo eso también lo paga el gobierno. Esos son los impuestos, para eso es que recogen también impuestos. Entonces sería bueno que cambiaran esa mentalidad, y tienen hasta el 1 de mayo para hacer completarlos. Impuestos. Sí, exacto. Sí. Entonces eso es un poquito de discordia, aunque entiendo a mucha gente que está en incertidumbre, pero también pues apliquemos lo que dijo Jesús, del César lo que es del César. Exacto. Bueno, sí, con relación a lo de la extensión de mayo 1, eso fue porque el IRS nos dio una extensión automática a ciertos estados, incluyendo el estado de la Florida, por el huracán, que muchas personas perdieron pues documentación, o se les atrasó la contabilidad porque quedaron sin energía o sin muchos documentos soportes. Entonces automáticamente el IRS nos permite completar la declaración de impuestos sin penalidades, sin intereses,
corriendo nuestra fecha de vencimiento del 15 de abril al 1 de mayo. Sin embargo, hay muchas personas que llegaron a hacer la extensión a tiempo y eso les da 6 meses más para que puedan presentar la declaración de impuestos. Pero el pago, en caso de que tengan un balance, debió haberse hecho antes de abril 15. Porque si no corría el interés como Exacto, tal. sí, los intereses y las penalidades, y son diarios. Que es lo que mucha gente no sabe, que ya puse la extensión, ya me puedo relajar. Me olvido otros 6 meses. Exactamente, y no es así. Todo sigue corriendo, lo que no le va a correr es que no le van a colocar una multa por hacerlos tarde, pero si usted debe, sí le van a comenzar a cobrar ese dinerito y bueno, eso ya ahí tiene que hablar con Roger. Lo otro que es importante tocar es que aunque mucha gente, yo vi este año que les ha tocado sí pagar impuestos, es porque también están creciendo económicamente. No hablo de solo los emprendedores, ya que uno es su misma empresa. Las personas que trabajan en diferentes empresas también las he visto crecer económicamente. Sí, con W2. Exacto, con W2 ya han subido de posición y eso realmente cabe destacar que es muy gratificante y muy inspirador ver que las personas están creciendo. La mayoría de personas cuando les toca pagar es porque están haciendo un buen profit. Entonces eso es muy gratificante y muy chévere verlo, muy inspirador. Exacto. Sí, sin embargo también con los de las W2 vimos mucho esta temporada personas que no calcularon bien su impuesto federal. De cierta manera se pusieron como casados, pero presentan casados por separado, o pusieron dependientes que ya realmente ya no pudieron hacer parte de la planilla porque también ya crecieron y ya empezaron a hacer también su propia declaración porque generaron más de $14,000 o más de lo que es la deducción permitida para poder ser considerado un dependiente. Entonces, pues al final les tocaba pagar un extra, incluso teniendo la W2 que ya tiene una retención durante el año. Tocando ese mismo tema, es que muchas personas no saben que en la W2 es donde podemos verificar cómo vamos a pagar nuestros impuestos, cómo nos pueden deducir para que al final del año ese dolor de, digamos que de pagar impuestos no nos toque tan duro. Hay muchas personas que se ponen como cabezas de hogar, pero realmente no son cabezas de hogar, realmente son personas solteras. Por XY razón pusieron de pronto una X mal cuando aplicaron a su trabajo, pero al final del año pues les daba a pagar unas penalidades altas porque resulta y pasa que al final no les descontaron los impuestos que les debían descontar. Entonces eso es importante que también lo verifiquen en la W4 o que se asesoren bien sobre cómo llenar este formulario antes de someterlo a los trabajos. Y otra cosa es que también hubo muchos trabajadores de Uber, de como driver, entonces también ellos es importante que sepan que también pueden hacer pagos estimados. Correcto. Durante el año para que también puedan ir aportando y al final del año no deber tanto impuesto. Y también tuvimos casos un poco, a veces es un poquito difícil entrar como a explicar un poco al cliente sobre que no es bueno, o sea, hay mucha gente que venía de otros lados poniéndose como cabezas de hogar y no eran cabezas de hogar. Entonces, claro, van a notar diferencia porque como cabeza de hogar tenían una deducción estándar un poquito más alta. Eso lo que hacía es, el efecto que hace es que no pague tanto impuesto, pero eso está mal hecho. Hasta también lo vi en las redes sociales que la gente aconsejaba a las otras personas hacerlo de tal modo, por ejemplo, una pareja casada, ¿no? Como que lo vi en algunas de las redes sociales también y que se nos presentan casos así a veces, es que ponte como cabeza de hogar y tú te pones como soltero y entonces básicamente no es un buen consejo porque no es así. Y otra vez volviendo a lo que del César, lo que es del César. Entonces hagamos las cosas bien porque como pueden ver, por eso es que están pasando como cosas no agradables para muchos latinos que
están trabajando duro y están haciendo las cosas correctamente, mientras que hay personas que no lo están haciendo correctamente, entonces por uno pagan todos. Claro. Y que como quiera eso es un fraude. O sea, si yo estoy legalmente casada y estoy haciendo la declaración de impuesto como soltera o cabeza de hogar, que es un soltero con dependientes, estoy mintiendo. Estoy diciendo que me voy a divorciar o que ya no vivimos juntos para obtener un beneficio fiscal que tarde que temprano eso se van a dar cuenta. O sea, eso no hay manera de tenerlo así. Exacto, y que el IRS no te va a decir, este año porque te estoy haciendo la auditoría, ese es el año que te voy a penalizar. No, ellos se van a años atrás, hasta encontrar desde dónde tú has hecho el fraude, o inclusive hay preparadores de impuestos que lo aconsejan de esa manera, y pues la gente, no le voy a decir, no los voy a excusar, no voy a excusar a nadie, porque uno sabe que eso está mal, porque eso está mal. Pero entonces, por culpa también del desconocimiento, de dejarse llevar, digamos, por ese atractivo de que no me toca pagar impuestos. O me toca más. O me toca más, entonces yo reclamo uno y tú reclamas dos. Exactamente, van a llevarse un problema grande cuando el IRS ponga los ojos en su declaración de impuestos. Y que, como lo hablamos creo que en uno de los podcasts, contrataron muchas personas para hacer auditorías para este año, entonces tiene tiempo de hacer una enmienda, si quieren. Exacto, Estamos a tiempo de corregir. De corregir los errores pasados o sí, los mistakes que se hayan cometido anteriormente. Y otra cosa que también es bueno recordar es que, y hablando otra vez de las empresas, es que Isa, que siempre lo tiene un poquito más claro, nos dijeras la diferencia entre la LLC y la Corp, la Inc., porque muchas personas que llegaron este año también era como todos querían hacer una LLC. Por lo que ya nos vas a contar, también cabe destacar que para proyectos, para contratos, muchas de las LLC, muchas no, la LLC no está permitida para muchos de los contratos. Pero bueno, cuéntanos, Isa. Sí, lo que pasa es que es una diferenciación en cuanto a la clasificación de la entidad y a la razón social. Entonces, cuando hablamos de una LLC, una corporación, una Inc., una Incorporate, estamos hablando como tal de la razón social. La razón social lo que determina es el tiempo de perpetualidad de la misma y cómo van a repartirse los socios, las obligaciones y pues los beneficios en la misma. Y a diferencia, por el otro lado, tenemos lo que es la clasificación. Entonces, la clasificación es algo interno directamente con el IRS y es solamente para el pago de los impuestos y las obligaciones que tenemos fiscales. Entonces, cuando yo incorporo una empresa, independientemente de la razón social que yo escoja, ya estoy obteniendo un beneficio que es la protección de separar mis bienes personales de los del negocio. Pero no, si yo hago todo de la manera correcta en cuanto a la registración, pero cuando llego a ser la empresa, uso la tarjeta de la empresa como si fuese la misma mía porque yo soy el único dueño, entonces ahí es que se pierde el velo corporativo en caso de una demanda. Entonces, aunque yo esté incorporado, como pueden demostrar que yo misma no hago una diferenciación entre el negocio y el personal, pues pueden atacarme legalmente por todo lo que yo tenga a título personal o de la empresa, independientemente a nombre de quién esté la demanda. Que hay que tenerlo claro, porque mucha gente dice, no, yo tengo una LLC y estoy protegido, nada me va a pasar, y realmente es que no, que como lo dice Isa, cualquier cosita que no esté bien hecho, como las transacciones, que muchas personas pecan porque, no, está como, bueno, miden diferente, no sé, esta me puede dar, no sé, más descuentos o bueno, por cualquier cosa. Una cosa que hagamos mal, lo otro que estábamos pensando que lo estábamos haciendo bien, se puede echar a la borda. O sea, no tiene validez a la hora de verdad pelear por una demanda. Y que también lo que yo hablaba de los contratos
es que, por ejemplo, los contratos de, no sé, el landscaping que le van a hacer al aeropuerto, no te van a recibir una LLC, te van a recibir una Inc. Por lo mismo, porque las empresas o bueno, los proyectos grandes se cuidan de esa LLC que cuando se maneja bien puede ayudar a que no se vayan con los bienes o con los activos de las personas que son dueñas de esas LLC. Entonces también hay que tener en cuenta por qué usted va a hacer su empresa, qué es lo que usted quiere con su empresa o qué es lo que está trascendiendo para que usted pueda hacer esa empresa. Sí, claro. Es que muchas personas simplemente llegan y registran el nombre con el Estado. En muchos casos ni siquiera obtienen el número de EIN para hacer esta diferenciación. Entonces, ahí es cuando están como que sí y no. Entonces, Exacto. sí, es como tal tener claro qué es lo que queremos hacer con la empresa, hasta dónde la queremos llevar, no solamente para que ya no me paguen a título personal, pero ahora me pagan a título de la empresa y sigo haciendo todo como si estuviese a título personal. Entonces, Exacto, es importante tener esa educación porque esta educación viene y parte de la educación financiera. Esto es muy importante tenerlo, de comenzar bien a estructurarlo porque si no vamos a estructurar ese edificio bien se nos puede caer en cualquier momento. Y ya para finalizar, quería decir que los emprendedores y a las personas, a los empresarios y a todas esas personas que están empezando un negocio, que traten de empezarlo muy bien para que ese edificio no se nos caiga y que también traten de tener esa capacidad de endeudamiento y ese crédito bueno, que tengan al menos un periodo de 6 meses para que puedan invertirle al negocio. Y esas cositas que de pronto muchas veces no tenemos en cuenta porque nos dejamos llevar del corazón y no de la mente que puede organizar las cosas de una buena manera para que no pierdan en el transcurso de su proyecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Un honor siempre estar aquí con Isa. Síganos en nuestras redes sociales, @RCTaxService en Instagram, @RCTaxService en Facebook y rctaxservice.com en nuestra página web. Y aquí en la pantalla se las vamos a dejar todas.